La primera vez que Ramón oyó su propio nombre susurrado dentro de la cabaña, no había ninguém despierto. O eso creyó. El fuego agonizaba en el centro del cuarto, reducido a brasas anaranjadas, y el techo de tablas rezumaba humedad, como si la selva entera respirara sobre ellos. Afuera la noche de Pastaza era una boca cerrada. Adentro, el silencio estaba lleno de algo que no entendía. Ramón. Susurró la voz, apenas un hilo, desde debajo del suelo. Se incorporó sudando, con la camisa pegada al cuerpo. Los otros exploradores dormían en el suelo de tierra apisonada, envueltos en mantas ásperas, las caras consumidas por cansancio y fiebre. Ninguno se movió. Ninguno abrió los ojos. Ninguno podía saber ese nombre como lo decía la voz, con el mismo tono que su madre usaba antes de morir, en la aldea arrasada por la guerra. Ramón, no les digas lo que hiciste. Ellos ya lo sospechan. Se quedó inmóvil, con la mano crispada sobre el fusil viejo. El sonido no venía de boca humana, vibraba en la madera, se filtraba por las grietas del piso, subía como humo desde un lugar más hondo que la propia casa. No era viento, no era recuerdo. Era algo que, sencillamente, conocía demasiado. Intentó rezar, pero las palabras se le trabaron en la garganta. En la penumbra, el rostro de sus compañeros parecía el de hombres muertos. Uno murmuraba algo sobre un pelotón que nunca volvió. Otro, incluso dormido, apretaba la empuñadura de un cuchillo como si aún estuviera en formación de combate. La voz insistió, ahora más clara, más próxima. Sabes que no saldrán todos, no después de lo que escondes. ¿Recuerdas el fuego? ¿El niño en el granero? Ramón cerró los ojos, pero la cabaña se los abrió por dentro, y Pastaza, allá afuera, siguió respirando en silencio, como si la selva aguardara el primer grito. Si te gustan las historias de misterio, únete al canal, activa las notificaciones y ayúdame a llegar a la meta de 1000 suscriptores. Tu apoyo mantiene viva esta serie. En el año de 1819, cuando muchas banderas aún cambiaban de dueño y la guerra había dejado más huérfanos que héroes, un pequeño grupo de hombres cruzó las entrañas húmedas de Pastaza. No eran exactamente soldados ni exactamente viajeros, eran restos. Restos de pelotones disueltos, de compañías vencidas, de promesas que ningún general se preocupó en cumplir. El mando nominal de la expedición lo llevaba el capitán Olmedo, un hombre con barba encanecida antes de tiempo y un brazo rígido desde que una bala perdida le destrozó el hombro en una emboscada. Pero ninguno de ellos lo llamaba mi capitán con verdadera lealtad. Lo seguían porque el camino era incierto y en la selva un hombre solo valía menos que una mula enferma. Decían que su misión era sencilla, reconocer sendas antiguas entre riberas, trazar rutas que unieran los pueblos de la sierra con los caseríos perdidos más adentro del verdor, buscar pasos seguros donde no se los tragara el barro ni la corriente. A cambio, recibirían pago en monedas y la promesa, difusa pero tentadora, de un pedazo de tierra lejos de los cañones. Con ellos marchaba Ramón, que no era el más fuerte ni el más hábil, pero sí el que menos dormía. Llevaba consigo algo más pesado que el fusil, escenas que el tiempo se había negado a borrar. El olor a madera quemada de una aldea, el llanto de alguien a quien no se atrevió a mirar a los ojos mientras cerraba una puerta por orden de un superior. Heridas de guerra que nunca sangraron por fuera. La tormenta que los desvió no fue la peor que habían visto, pero sí la que los dejó verdaderamente solos. Cuando el trueno se apagó, la selva cambió de forma, y al tercer día de caminar sin encontrar rastro de sendero, la vieron. Una cabaña sin humo, sin risa, sin vida, pero en pie, demasiado en pie. En el año de 1819, cuando muchas banderas aún cambiaban de dueño, y la guerra había dejado más huérfanos que héroes, un pequeño grupo de hombres cruzó las entrañas húmedas de Pastaza. No eran exactamente soldados, ni exactamente viajeros, eran restos de pelotones disueltos, de compañías vencidas, de promesas que ningún general se preocupó en cumplir. El mando nominal de la expedición
Lo llevaba el capitán Olmedo, un hombre con barba encanecida antes de tiempo y un brazo rígido desde que una bala perdida le destrozó el hombro en una emboscada, pero ninguno de ellos lo llamaba mi capitán con verdadera lealtad. Lo seguían porque el camino era incierto y en la selva un hombre solo valía menos que una mula enferma. Decían que su misión era sencilla: reconocer sendas antiguas entre riberas, trazar rutas que unieran los pueblos de la sierra con los caseríos perdidos más adentro del verdor, buscar pasos seguros donde no se los tragara el barro ni la corriente. A cambio, recibirían pago en monedas y la promesa, difusa pero tentadora, de un pedazo de tierra lejos de los cañones. Con ellos marchaba Ramón, que no era el más fuerte ni el más hábil, pero sí el que menos dormía. Llevaba consigo algo más pesado que el fusil, escenas que el tiempo se había negado a borrar, el olor a madera quemada de una aldea, el llanto de alguien a quien no se atrevió a mirar a los ojos mientras cerraba una puerta por orden de un superior, heridas de guerra que nunca sangraron por fuera, las psiquias. Tormenta que los desvió no fue la peor que habían visto, pero sí la que los dejó verdaderamente solos. Cuando el trueno se apagó, la selva cambió de forma, y al tercer día de caminar sin encontrar rastro de sendero, la vieron. Una cabaña sin humo, sin risa, sin vida, pero en pie, demasiado en pie. Capítulo 1. Hombres marcados por el fuego. La cabaña apareció cuando nadie esperaba encontrar techo alguno, allí donde el barro devoraba huellas y los insectos formaban un zumbido continuo, espeso, que parecía venir del propio aire. Estaba en un pequeño claro, aislada, con sus tablas ennegrecidas por la humedad y un techo de tejas viejas cubiertas de musgo. No tenía ventanas visibles, apenas una puerta de madera gruesa, hinchada por la lluvia, y una pequeña cruz de hierro oxidada, clavada torcidamente sobre el dintel. No figura en ningún mapa, murmuró Olmedo, pasando la mano por la barba, aún goteando agua de la última llovizna. Nadie le respondió. Estaban demasiado cansados para desconfiar correctamente, y el cansancio a veces era peor enemigo que cualquier espía. El mulato Herrera dejó caer la mochila al suelo con un gruñido ahogado. Le sangraban los pies dentro de las botas. A su lado, Paredes tosió un hilo oscuro sobre la palma, que rápidamente frotó en los pantalones para que nadie lo notara. Ramón contemplaba la cabaña con una inquietud que no sabía nombrar. Había visto casas quemadas, chozas saqueadas, caseríos enteros abandonados a medio construir. Pero esa cabaña no era ninguna de esas cosas. Era otra cosa. Parecía un lugar que no estaba en ruinas porque nunca había pertenecido del todo al mismo mundo que el resto. ¿Y si está habitada?, preguntó al fin uno de los más jóvenes, Medina, con la voz gastada. Los de por aquí no miran con buenos ojos a forasteros armados. Si está habitada, pediremos techo y pagaremos con lo que tengamos, replicó Olmedo, intentando darle firmeza a un tono que decía más suplicaremos que pediremos. Si está vacía, el cielo nos ha hecho una concesión. Nadie mencionó la otra posibilidad, que la casa estuviera vacía pero no abandonada, que tuviera dueño sin precisar presencia. Se acercaron en fila dispersa, como quien se aproxima a un animal que puede despertar. El ruido de la selva se atenuó a cada paso, como si el claro tuviera un aire distinto, más denso, donde hasta las cigarras parecían respetar un silencio impuesto. Ramón sintió un ligero zumbido en los oídos, el mismo que a veces lo alcanzaba cuando recordaba disparos demasiado cercanos a su cabeza. Olmedo fue el primero en apoyar la mano sobre la puerta. La madera estaba fría, anormalmente fría para un lugar donde todo, desde la tierra hasta la piel, sudaba humedad. Empujó. La hoja cedió con un crujido que se pareció peligrosamente a un gemido. El olor no era el que cabía esperar. No olía a moho ni a abandono. Olía a humo viejo, a grasa usada muchas veces y a algo más leve, casi imperceptible. El rastro tenue de una vela extinguida hace poco. Aquí ha habido gente, dijo Herrera olfateando el aire como un perro de caza. Dentro, la penumbra no se interrumpía por ventana alguna. La luz del día entraba apenas por la puerta y por algunas grietas altas en las paredes, dejando líneas pálidas sobre el suelo de tierra apisonada. En el centro, un círculo de piedras negras marcaba el lugar del fuego. Restos de ceniza aún conservaban forma. Alrededor, 4 camastros de tablas y paja.
vacíos, alineados con una precisión incómoda. Ningún objeto personal, ninguna ropa tendida, ninguna jarra, ningún cuenco olvidado, como si quien hubiera vivido allí se hubiese llevado todo menos la estructura mínima para permanecer vivo. No hay imágenes de santos, observó Paredes con un hilo de voz, ni siquiera un crucifijo decente. Eso en una época en que incluso los soldados más rudos se aferraban a medallas, estampas o pequeños crucifijos clavados en las paredes. Era un vacío que pesaba demasiado. La única cruz era la exterior, torcida y enferrujada, casi más adorno que símbolo. Descansaremos aquí esta noche, decidió Olmedo. Mañana veremos qué camino seguir, si regresamos hacia el río o seguimos en línea recta. Nadie protestó abiertamente, pero algunos se miraron entre sí, y en esas miradas había algo parecido a una renuncia. Cualquier lugar con techo serviría, por muy extraño que fuera. Mientras el grupo descargaba equipaje y revisaba el interior, Ramón sintió una atracción leve hacia el extremo más oscuro del cuarto, donde el suelo presentaba una irregularidad, como si allí la tierra estuviese más compacta. Se acercó con paso cuidadoso. No supo decir si fue la vista o el recuerdo táctil de otros suelos similares, de otras casas, lo que le dijo que allí había algo debajo. «¿Qué miras, Ramón?», preguntó Medina acomodando su fusil junto a uno de los camastros. «Nada», respondió rápido. «El suelo está raro». Se agachó y pasó los dedos por la superficie. La tierra allí estaba más fría, casi como la puerta. Notó una línea recta, apenas cubierta, un contorno de madera. «Hay una trampilla», dijo sin pensarlo. Olmedo, que revisaba las paredes en busca de indicios de ocupantes, se giró con un ceño que mezclaba interés y fastidio. «No empezaremos a levantar suelos ajenos el primer día. Primero el fuego, luego el descanso. Esa cosa puede esperar». Ramón apartó la mano. No insistir era casi un alivio, pero la sensación no se fue. Era como cuando, en plena noche de guardia, uno sabe que en algún lugar del terreno hay hombres escondidos, aunque no haya visto movimiento alguno. La presencia no se ve, se presiente. Encendieron el fuego con dificultad, usando astillas rescatadas de una viga caída y fragmentos de ramas más secas traídas desde el borde del claro. El humo subió lento hacia el techo, dibujando formas irregulares en la penumbra. Nadie lo comentó, pero más de uno sintió que el humo tardaba demasiado en dispersarse, como si el aire de la cabaña fuese más pesado que el de afuera. Con el calor regresando, poco a poco a los huesos, las lenguas se aflojaron. Un hombre, Vargas, comenzó a hablar de una escaramuza en la que su pelotón había quedado reducido a la mitad. Otro recordó una emboscada en un desfiladero, con casacas enemigas apareciendo entre la neblina como fantasmas. La guerra, cuando uno estaba seco y caliente, parecía menos terrible, casi relato que se cuenta para espantar otros miedos. Ramón escuchaba, pero su mente se quedaba atrapada en una imagen que no formaba parte de ninguna historia compartida. Una puerta cerrada desde fuera mientras dentro alguien golpeaba y gritaba, y el olor a humo filtrándose por las rendijas, más denso con cada respiración. «¿Y tú, Ramón?», preguntó Herrera, con una sonrisa que pretendía ser camaradería. «Dicen que te retiraste antes de que terminaran las campañas. ¿Qué viste que te dejara esa cara?». El silencio que siguió fue breve, pero pesado. La cara de Ramón, de hecho, parecía siempre un poco más marcada que la edad que tenía. No era viejo, pero sus ojos parecían no haber dormido desde hacía años. «Vi suficiente», respondió él sin adornos, «como todos». «Dicen que te tocó quemar un caserío por orden de oficiales», insistió Herrera, que nunca sabía cuándo detenerse, «que cerraron a la gente en sus casas para que el ejemplo quedara claro. ¿Es cierto?». Olmedo le lanzó una mirada dura, como de advertencia, pero no lo calló. Tal vez porque también quería saber. Tal vez porque un hombre con secretos no era del todo confiable en una expedición perdida. Ramón no respondió, no con palabras, pero sus dedos sin querer se crisparon sobre el fusil. Un instante, solo un instante, el humo del fuego en la cabaña le pareció el mismo que aquel otro, más espeso, más dulce, más pegajoso en la garganta. La vista se le nubló y por un parpadeo ya no vio la cara de Herrera, sino la de un niño que no había querido mirar directamente mientras las llamas lamían las paredes. «Basta»,
intervino Olmedo al fin. Todos hemos hecho cosas que no se cuentan en voz alta. Estamos vivos. Eso ya es más de lo que muchos pueden decir. Dejad que el hombre respire. El murmullo de conversaciones se fragmentó en pequeñas islas. Algunos sacaron pedazos de charqui y los masticaron en silencio. Otros afilaron cuchillos, más por costumbre que por necesidad. Afuera el cielo se cerraba y la selva se volvía una sola sombra. Fue entonces cuando la escuchó por primera vez. No fue una voz clara. Al principio, creyó que se trataba de un insecto cercano al oído o del zumbido de la fatiga en la cabeza. Solo una sílaba, arrastrada, indistinta, un sonido que podría ser cualquier cosa, pero volvió, más definida. Ra, mon. La sílaba final se arrastró como una brasa sobre madera húmeda. Ramón parpadeó y miró en torno. Nadie lo miraba a él. Nadie había interrumpido lo que hacía. El fuego seguía crepitando. Herrera reía por lo bajo de algún comentario vulgar. Paredes tosía hacia un rincón. Ramón. Esta vez, el sonido no vino del aire. Vino de abajo, del suelo, justo donde había notado la trampilla. El corazón se le aceleró con una rapidez casi humillante. Sus dedos buscaron la medalla de cobre que llevaba colgada del cuello, la única cosa que no había empeñado ni perdido en los años de campaña. La apretó tan fuerte que el borde le mordió la piel. No es nada, se dijo. El cansancio, las historias, las preguntas de Herrera. La mente, a veces, repetía palabras que uno temía o deseaba escuchar, pero el suelo, a su lado, pareció exhalar un leve vaho frío. Un soplo desde abajo como el aliento de alguien que hablaba muy cerca de las tablas. Ramón se levantó de golpe. «¿A dónde vas?», preguntó Medina, sobresaltado. «A orinar», mintió. «Afuera». Nadie insistió. Salir solo, de noche, en medio de la selva, no era algo que un hombre hiciera con gusto, pero tampoco era algo que mereciera demasiadas preguntas. Cada uno tenía sus propios fantasmas y algunos preferían enfrentarlos lejos de ojos ajenos. Al cruzar la puerta, un escalofrío lo recorrió, desde la nuca hasta la base de la espalda. El aire de afuera, húmedo y lleno de insectos, le pareció más limpio que el de dentro. Caminó unos pasos hacia la oscuridad del borde del claro. El cielo estaba nublado. No se veía la luna, apenas un resplandor opaco detrás de las nubes pesadas. Se detuvo cerca de un árbol y, sin realmente atender a la necesidad que había fingido, clavó la mirada en la cabaña. Vista desde fuera, parecía aún más pequeña, apenas un recorte oscuro contra la pared viva de la vegetación. Pero había algo en ella que no encajaba con el resto del mundo. Las sombras no caían sobre sus paredes como sobre los árboles, parecían adherirse, concentrarse, volverse más densas allí. «Es solo una casa», se repitió. «Solo una casa en medio de la nada, y nosotros necesitamos un techo». Respiró hondo para calmar el temblor de sus manos. El olor de la selva le trajo recuerdos de otros lugares, otros claros con otras fogatas, noches en que los hombres dormían con las botas puestas y el fusil cargado. Recordó un granero, recordó gritos, recordó cómo la puerta había vibrado bajo los golpes de dentro. «Ramón, no la abras», había susurrado entonces la voz de su superior, firme y fría. Ahora, una voz distinta, más grave, más honda, murmuró dentro de su cabeza. «Esta vez, sí vas a abrir». Se giró hacia el interior de la cabaña, donde el resplandor del fuego se movía como un ojo entreabierto. Uno de los hombres se había acercado demasiado a la puerta, y por un segundo, la figura se recortó en la luz deformada. Le pareció ver otra cosa, no a su compañero, sino a alguien con ropas antiguas, de otra época, asomando desde el umbral. Una figura sin rostro definido, hecha de sombra y humo, que se retiró al parpadear. Cuando volvió a entrar, el calor del fuego lo golpeó en el rostro, pero no lo reconfortó. El aire tenía un peso nuevo, como si hubieran metido algo más en la cabaña mientras él estaba fuera. Sus ojos buscaron, casi por reflejo, el lugar de la trampilla. Nadie la miraba, nadie la tocaba, pero sobre la línea apenas visible en el suelo, la ceniza parecía haberse desplazado, dibujando una forma tenue, casi una palabra que no se atrevió a descifrar. Se sentó otra vez, en silencio. Herrera le lanzó una mirada curiosa. Olmedo, una de advertencia. Nadie dijo nada. La voz no volvió a pronunciar su nombre en alto esa noche.
solo en sus recuerdos, solo en el eco de cosas que ya había preferido olvidar. Pero, bajo el piso, algo había comenzado a escuchar, y la cabaña, paciente, cerró un poco más su puño de madera alrededor del grupo. La noche no trajo descanso, solo intervalos de silencio entre sobresaltos. Nadie lo admitió al amanecer, pero casi ninguno durmió de corrido. Olmedo fue el primero en levantarse, más por costumbre de campaña que por voluntad. La luz se filtraba por las grietas del techo en delgadas cuchillas pálidas, cortando la penumbra en franjas oblicuas. Ramón despertó con la sensación de haber estado cayendo. Tenía la boca seca, el corazón golpeándole el pecho como si hubiese corrido. La hoguera se había reducido a un círculo de brasas rojas, y el aire de la cabaña olía a humo frío, sudor y algo metálico, leve, que no supo identificar al principio. Se incorporó despacio. Por un momento el mundo giró. Una imagen sin relación aparente cruzó por su mente. Un pelotón formado al alba, filas de hombres con mirada vacía, el sonido de un tambor preparado para anunciar un fusilamiento. Sacudió la cabeza, como si esa simple acción bastara para despegar los recuerdos. «Levantaos», gruñó Olmedo. «Hoy encontramos el río o nos encontrará la fiebre». Herrera se quejó de la espalda mientras se ponía en pie. Medina buscó su fusil a tientas. Paredes tosió una vez, pero esta vez no ocultó la mancha oscura que quedó en el pañuelo. Nadie hizo comentario alguno. Todos estaban demasiado ocupados con sus propias grietas. Cuando Ramón se inclinó para tomar su mochila, lo vio. Una fina línea irregular en el suelo, a pocos pasos del círculo, que de piedras del fuego. No era una sombra ni una grieta en la tierra, era un trazo más oscuro, como carbón arrastrado con mano temblorosa. Seguía el contorno de la trampilla que había palpado la noche anterior, y en uno de sus lados, torpemente dibujadas, había 3 letras. Ram. Se le cortó la respiración. Por un instante pensó que sus rodillas iban a ceder. Cerró los ojos y los volvió a abrir con rapidez, como quien espera que la imagen desaparezca por efecto de un parpadeo. Pero las letras seguían allí, vacilantes pero legibles, como si un niño o un moribundo hubiera escrito a toda prisa con lo primero que encontró a mano. «¿Qué tienes?», preguntó Medina, que lo observaba de reojo. «Nada», respondió Ramón demasiado rápido. Se agachó, estiró la mano y pasó la palma sobre las letras, borrándolas en un solo gesto. La tierra, seca en la superficie, se le pegó a la piel como si dentro estuviera húmeda. Sintió, al contacto, un frío que no pertenecía a la hora ni al lugar, un frío que parecía subir desde más abajo. Olmedo se acercó siguiendo con la vista el movimiento de su mano. «¿Sucede algo con el suelo?», preguntó, usando ese tono que no admitía evasivas largas. Ramón dudó un segundo. «La tierra está floja aquí», dijo al fin. «Mejor no encendamos el fuego encima, podría haber hueco». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Olmedo se agachó a su vez, presionó el suelo con los nudillos. Asintió, serio. «Tal vez haya almacenaje ahí. Los que vivieron aquí tuvieron que guardar algo. Agua, sal, víveres. O cuerpos», murmuró Herrera con media sonrisa que nadie celebró. El capitán lo ignoró. «No es momento de cavar», concluyó. «Lo que nos salva no está debajo, sino afuera. Río, senda, dirección. Si esta cabaña guarda algo, lo guardará también mañana, y nosotros quizá no estemos vivos para reclamarlo si perdemos el día jugando a enterradores». Se incorporó con un leve gesto de dolor en el hombro rígido. «Comed lo que quede», ordenó. «Revisad el terreno alrededor del...». «Claro, no nos quedaremos aquí más de otra noche. Este lugar...». No terminó la frase, pero ninguno necesitaba que lo hiciera. El día transcurrió con la pesadez de una fiebre. Salieron en parejas, abriendo brecha en la vegetación, buscando señales de cauce cercano. Humedad diferente en el aire, ruido de agua entre troncos, aves que suelen rondar riberas. Regresaron, uno tras otro, con negativas, rasguños nuevos en los brazos y el humor más agrio. «Es como si la selva diera vueltas alrededor de este sitio», dijo Vargas lanzando una rama al fuego. «Camino recto y al rato estoy viendo otra vez la misma raíz torcida». «Te orientas como una mula con resaca», bufó Herrera. «Yo también vi 2 veces el mismo árbol con hongos amarillos», intervino Medina serio. «No es que demos vueltas por torpeza. Algo aquí confunde». Olmedo apretó la mandíbula.
La niebla, la humedad, el cansancio. No busquéis brujas donde solo hay barro. Mañana probaremos otro rumbo. Nadie le discutió abiertamente, pero las palabras se asentaron con escasa convicción. Las sombras se fueron alargando, inclinándose hacia la cabaña como si la casa fuese un pozo y la luz, agua que se escurría adentro. Ramón había pasado buena parte del día sin alejarse demasiado del claro. No confiaba en sí mismo lejos de un punto fijo. Las imágenes de la guerra lo visitaban con más fuerza cuando la selva se volvía uniforme por todos lados. Se quedó vigilando las cosas, reforzando mentalmente la idea de que su papel era útil. En realidad, no quería perder de vista la cabaña. Fue entonces cuando vio la primera marca. A un lado de la puerta, en la tabla que había parecido más lisa la víspera, ahora se distinguían pequeñas incisiones. No eran las huellas dejadas por la lluvia o por insectos. Tenían dirección, intención. Eran líneas cortas, paralelas entre sí, como si alguien hubiera raspado la madera con las uñas, una y otra vez, desde dentro hacia afuera. Algunas eran tan profundas que habían astillado la superficie. Acercó la mano, las recorrió con la yema de los dedos. Eran viejas. El tiempo las había oscurecido, rellenado de polvo, pero su patrón era inconfundible. Desesperación repetida. La imagen de dedos sangrando contra la puerta se le impuso con tal claridad que retiró la mano como si la madera estuviera caliente. Por la tarde, al rodear la cabaña, encontró otras marcas similares en la parte posterior, más cerca del suelo. Allí, las líneas estaban mezcladas con algo más, señales curvas, símbolos, incompletos, el intento fallido de escribir con un instrumento romo. Algunas formas se parecían vagamente a letras, pero no formaban palabra clara, no hasta que, forzando la vista, creyó distinguir de nuevo esa secuencia que ya empezaba a perseguirlo. R.A., una especie de M mal terminada. Retrocedió un paso. No podía ser. No tenía sentido alguno. Atribuyó la coincidencia a su mente, que buscaba su propio nombre en cada sombra. Pero cuando volvió a entrar en la cabaña, el corazón no le cabía en el pecho. Aquella noche, la conversación giró más de lo debido hacia el pasado. Era como si el presente, pegajoso y sin avances, los empujara a buscar alivio en recuerdos, por amargos que fueran. Herrera comenzó, como siempre, con un relato adornado de una retirada que en su boca sonaba menos caótica de lo que probablemente había sido. «Nos dejaron allí, ¿sabéis?», decía, con la voz media enterrada en el ruido del fuego. El coronel se retiró con los suyos y nos ordenó cubrir la retirada. No, volvieron, no mandaron relevo. Éramos carne para las balas. Y sigues agradecido de no ser carne para los cuervos, ironizó Vargas. Olmedo escuchaba en silencio, los ojos perdidos en el fuego. Nadie se atrevía a preguntarle por su brazo rígido, por la bala que jamás se extrajo. Los hombres sabían respetar ciertas fronteras. Paredes, en cambio, se había mantenido callado demasiado tiempo. Cuando habló, su voz salió amarga. Vosotros por lo menos teníais órdenes claras. Yo ni siquiera sabía por qué. Quemábamos la aldea. Solo dijeron que era necesario. Ramón sintió que el aire se espesaba. El latido en sus sienes se hizo audible para él. No miró a Paredes, pero cada palabra se clavaba como un clavo. Los niños estaban dentro, siguió el hombre, sin apartar la vista del fuego. Dijeron que eran hijos de traidores, que crecerían para empuñar armas contra nosotros. ¿Qué podía hacer? Tenía 19 años, solo sabía obedecer. Herrera soltó un chasquido de lengua. Traidores, niños, campesinos. Cuando las órdenes vienen, todo se mezcla. Alguien cerró la puerta por fuera, dijo Paredes entonces, la voz más baja. Alguien la aseguró con una tranca. Yo estaba del otro lado, viendo las chispas subir. No he dejado de oír los golpes contra esa madera desde entonces. Ramón sintió que el estómago se le contraía. El granero volvió a él con la nitidez del primer día. La puerta, el cerrojo, los golpes, los gritos que se desdibujaban con el creciente rugido de las llamas. Una orden repetida en su mente. Ciérrala. Es por el bien de todos, no pienses. Los ojos de Paredes vagaron aparentemente al azar y se posaron en él. Dicen que en otra columna fue peor, añadió, que no esperaron siquiera a que sacaran a los viejos, que uno de los nuestros empujó la tranca con sus propias manos. Los dos hombres se miraron apenas un segundo.
Nadie más pareció notar esa breve tensión, pero en ese instante algo invisible se tensó en el aire, como una cuerda estirada al máximo. Fue entonces cuando el suelo crujió, no el crujido habitual de madera que cede bajo el peso o la temperatura. Fue un sonido más profundo, más largo, que pareció recorrer toda la estructura de la cabaña, desde una esquina hasta la otra. Las llamas del fuego se inclinaron ligeramente hacia un lado, como si un soplo hubiera pasado por encima del círculo de piedras. ¿Oísteis eso?, preguntó Medina poniéndose en pie. La casa está vieja, comenzó Olmedo, pero la explicación se deshizo a medio camino. Él también había sentido el temblor, leve pero real, bajo las suelas de sus botas. Un segundo sonido, más sordo, se elevó desde el punto exacto que Ramón ya conocía demasiado, la zona de la trampilla. Un golpe, como si alguien hubiera empujado desde abajo. Todos se quedaron inmóviles. El único sonido fue la respiración agitada de varios hombres al mismo tiempo. Herrera, que había bromeado con cuerpos hace unas horas, tragó saliva con dificultad. Serán raíces moviéndose con la humedad, aventuró Vargas sin creérselo ni él. El golpe se repitió. 1, 2, 3 veces. No era el movimiento lento de una raíz ni el de una piedra que cede. Era, sin lugar a dudas, el ritmo torpe y desesperado de un puño humano contra madera. Ramón se levantó, sin recordar haber decidido hacerlo. Sus piernas lo llevaron hacia el área oscura donde la tierra estaba más fría. El fuego, a su espalda, proyectó su sombra alargada sobre la pared, deformándola. Se agachó, con el corazón en la garganta. Las letras que había borrado aquella mañana volvieron a estar allí, esta vez más claras. No solo Ram, sino su nombre completo, raspado en la tierra con trazo tembloroso. Ramón. Y debajo, otra palabra, menos definida, apenas un susurro hecho línea. Abre. Sintió que el mundo se estrechaba en torno a él. Los sonidos se apagaron, salvo el golpe insistente que venía de abajo. Por un instante, fue como estar otra vez frente a la puerta del granero, con la mano sobre el cerrojo, oyendo los gritos desde dentro. ¿Qué ves?, preguntó Olmedo a unos pasos detrás de él. Ramón parpadeó. Las letras seguían allí, acusadoras, brillando en su mente como si estuvieran escritas con sangre en lugar de tierra. Nada, susurró, pero su voz sonó hueca incluso a sus propios oídos. El golpe cambió. Ya no era un puño, era un rasguño, un arrastrar de uñas por debajo de la madera, y mezclado con ese sonido, una voz sin edad, sin sexo, sin cuerpo, llegó tan claramente a su oído como si alguien se lo hubiera susurrado desde atrás. No, la cerraste aquel día, Ramón. La cerraste ahora. Sus manos se posaron sobre el contorno de la trampilla casi sin querer. La madera estaba helada, viva, tensa bajo sus dedos. Durante un segundo, sintió la certeza absoluta de que si tiraba de ella hacia arriba, lo que fuera que aguardaba abajo no solo lo miraría, sino que lo recordaría. Detrás, los otros hombres observaban en silencio, la respiración contenida. Cada uno sentía, a su manera, que había llegado a un punto del que sería difícil retroceder. «Aléjate de ahí», ordenó Olmedo, pero su voz ya no sonaba como la de un capitán. Sonaba como la de un hombre que teme algo que no sabe nombrar. Ramón no se movió. La cabaña parecía contener el aliento con él. Debajo del suelo, el rasguño cesó, y en ese breve silencio, la voz volvió solo para él. «Si no la abres tú, la abrirá alguien más». Sus dedos se cerraron en torno al borde de la trampilla. La tierra se desprendió en un suave derrumbe, y el primer olor que subió desde la oscuridad no fue el del moho ni el de la podredumbre, sino uno que conocía demasiado bien, humo viejo mezclado con lágrimas secas. Nadie recordaría después quién dio el primer paso hacia la trampilla, si fue Ramón o si en realidad la cabaña lo empujó a hacerlo. Lo único cierto es que cuando la tierra se desprendió, ya nadie pensaba en mapas ni en ríos. Todo el horizonte se redujo a ese rectángulo oscuro en el suelo, como una herida recién abierta. Olmedo se acercó despacio, con la rigidez de quien preferiría estar en cualquier batalla antes que enfrentarse a algo que no entiende. Se agachó junto a Ramón y, sin mirarlo directamente, murmuró: «Si hay bodega, puede haber provisiones, y si hay peligro, mejor verlo ahora que cuando estemos dormidos». Herrera intentó reír, pero la voz le salió extraña. «Claro,
Mejor que nos maten despiertos. Así podemos agradecer. Nadie recogió la broma. Medina se santiguó con disimulo. Paredes apretó la tela del pañuelo en el puño hasta blanquear los nudillos. El silencio dentro de la cabaña se volvió tan espeso que podían oír el crepitar de cada brasa. Olmedo tomó la antorcha improvisada que habían encendido con una rama y un trapo empapado en grasa. La sostuvo sobre la abertura. La luz descendió en un cono titubeante revelando una escalera estrecha, de peldaños de madera oscura que desaparecían en la sombra unos metros más abajo. «No huele a muerto», dijo Vargas, aspirando el aire con la frente fruncida. «Al menos, no a carne reciente». Ramón tragó saliva. Para él el olor era claro. Humo añejo, madera chamuscada, lágrimas secas pegadas a la ceniza. Un olor que no se olvida aunque pasen años. «Bajaré yo primero», dijo el capitán. «Luego uno de ustedes. Los demás se quedan arriba, atentos». «Yo bajo», se adelantó Ramón sin pensar. Olmedo lo miró sorprendido por ese impulso. En los días anteriores, Ramón había sido el más silencioso, el que menos se ofrecía para nada que no fuera imprescindible. Ahora se acercaba al borde del agujero con una urgencia casi febril. «No es un concurso de valentía», replicó el capitán, «pero si quieres ir delante, ve, yo voy detrás». Ramón asintió, tomó la antorcha y puso el pie en el primer peldaño. La madera crujió, pero resistió. Descendió 1, 2, 3 escalones, sintiendo cómo la oscuridad le cerraba la garganta poco a poco. El aire estaba más frío allí abajo, aunque no era un frío limpio. Era el que queda en las habitaciones donde han llorado mucho. Cada peldaño sonaba como un recuerdo. Al llegar al último, la antorcha dibujó un círculo indeciso sobre el suelo, tierra apisonada, como arriba, pero con manchas oscuras aquí y allá, marcas de vasijas, de cajas, de cosas que ya no estaban. Las paredes eran de piedra tosca, ligeramente húmeda. No había estantes, ni toneles, ni sacos, solo vacío, vacío y marcas. Las vio primero en el muro que quedaba frente a la escalera, trazos verticales, uno al lado del otro, agrupados de 5 en 5, como los que haría alguien, contando días, semanas, tal vez meses. Algunos llegaban muy alto, otros se concentraban cerca del suelo. Había centenares, tal vez más. Olmedo bajó detrás de él, seguido de cerca por Herrera. Los demás se asomaron desde arriba, formando media luna alrededor de la trampilla. «Por todos los santos», murmuró Herrera. «Aquí vivió gente, o aquí esperó gente». Ramón se acercó a las marcas. Pasó los dedos por una de las agrupaciones de líneas. El tacto era áspero. La piedra había cedido bajo el insistente raspar de algo duro. Uña, hueso, quizás metal. En algunos puntos, entre las marcas rectas, se veían letras rudimentarias, nombres incompletos, súplicas que la piedra se había encargado de devorar. En el rincón derecho, a la altura de su pecho, distinguió un nombre casi entero, Ana. Debajo, una línea quebrada. Luego, 4 letras más, mal trazadas, probablemente escritas por mano cansada. Hijo. La última letra era apenas una mancha. Ramón retiró la mano. Por un momento, sintió la presencia de una mujer con la espalda contra ese muro, apretando a un niño contra el pecho, contando días con los nudillos, hasta que los dedos ya no obedecieron. «Esto no es bodega», dijo Medina desde arriba con voz ahogada. «Es encierro». Olmedo recorrió el sótano con la antorcha en alto. No había cadenas ni grilletes, pero en el suelo veía zonas más hundidas, como marcas de cuerpos que se movieron mucho tiempo en un espacio reducido. Un rincón presentaba restos de paja podrida. Otro, un montículo de tela deshecha y huesecillos de animales que tal vez en otro tiempo habían sido comida. «Encerraron gente aquí», confirmó. «No sé cuándo, ni quién». El sonido llegó entonces, tan leve que pudo haber sido imaginación. Un susurro entre las piedras, una exhalación larga, como la de alguien que se sabe observado por primera vez en mucho tiempo. La antorcha vaciló. La llama se estiró hacia un lado, como si el aire cambiara de dirección. Ramón cerró los ojos y vio otra vez el granero. No estaba allí, pero lo estaba. La puerta, la tranca, las órdenes gritadas, el crepitar de la paja seca. Recordó el calor acercándose por la espalda mientras se alejaba, el peso de los gritos cargándole la nuca.
Sintió una mano en el hombro y casi se vuelve con el puño alzado. «Tranquilo», dijo Olmedo apretando, «es solo un agujero en el suelo, nada más». Pero ni él mismo creía sus palabras. Herrera había avanzado hacia el otro lado del sótano. Allí, en la pared opuesta, encontró algo distinto. Dibujos. No letras, no marcas de conteo, sino figuras torpes trazadas con carbón o quizá con restos de hollín. Un círculo que podía ser un sol, una línea quebrada que parecía montaña, siluetas de casas inclinadas, como si estuvieran ardiendo, y sobre todo formas humanas con los brazos levantados, rodeadas de algo que el trazo no había sabido definir bien. Podía ser fuego, podía ser sombras. «No me gusta esto», dijo Herrera retrocediendo. «Es como si hubieran intentado recordar lo que había fuera, o lo que les esperaba al salir, o lo que los trajo aquí abajo», agregó Paredes, que había bajado unos escalones sin darse cuenta. Ramón se acercó a los dibujos. Uno de ellos le heló la sangre, una figura pequeña, de rasgos casi borrados, con un punto oscuro donde debía ir la boca. Del punto salían líneas finas hacia arriba, como si representara un grito. A su lado, una figura más alta, con un brazo prolongado hacia una forma rectangular que no era puerta ni ventana, pero se parecía demasiado. Alguien estuvo practicando cómo cerrar algo desde fuera, murmuró sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. «Subamos», ordenó Olmedo. «Nada aquí nos sirve. Solo son piedras llenas de viejos lamentos. No vinimos a hacer cuentas con fantasmas», pero la casa parecía no haber terminado. Antes de que pudieran girar del todo hacia la escalera, el sonido vino de arriba. Un golpe seco, seguido de otro, como si algo o alguien hubiera dejado caer peso sobre la tapa de la trampilla. La luz, que entraba desde la cabaña, se cortó un instante, como si una sombra hubiera pasado sobre la abertura. «¿Quién está ahí?», gritó Medina desde abajo, súbitamente consciente de lo frágil que era su posición. No hubo respuesta, solo el leve crujido de madera cediendo bajo peso. «¿Vargas?», llamó Olmedo elevando la voz. «¿Paredes? ¿Quién está junto a la trampilla?». Pero Paredes estaba a pocos pasos de él, aún mirando las marcas de las paredes con rostro pálido. Y Vargas asomó la cabeza desde la escalera con los ojos muy abiertos. «No soy yo», dijo innecesariamente. El fuego arriba proyectó una sombra indistinta sobre la abertura por un segundo, una forma flaca, encorvada, que no parecía corresponder a ninguno de los hombres. La luz se apagó a medias. Algo había cubierto parte del hueco. La voz llegó entonces, no desde abajo, sino desde todos los muros a la vez, baja y temblorosa, aunque sin eco posible. Demasiado tarde. Ramón sintió que el frío subía por sus botas hasta clavársele en la mandíbula. No era una voz ajena, era la misma entonación que había oído toda la noche, pero ahora no venía sola. Por debajo, casi pegadas a ella, se superponían otras voces, infantiles, ancianas, masculinas, femeninas, todas diciendo lo mismo, como un coro mal ensamblado. Demasiado tarde. La antorcha se inclinó casi apagándose. El sótano se encogió. Olmedo dio un paso hacia la escalera, empujando a Vargas para abrir paso. Tenía la mano buena cerca del cinturón, donde colgaba una pistola vieja que había visto demasiados amaneceres. «Subimos ahora», dijo sin admitir réplica. A medida que bajaban de la escalera, se dieron cuenta de que el obstáculo no era visible. Nadie estaba de pie sobre la trampilla. Nadie la mantenía cerrada con fuerza. Y sin embargo, cuando Olmedo empujó hacia arriba, la tapa no cedió. Era como si toda la casa hubiese decidido pesar de golpe sobre esa tabla. Empujaron entre dos, entre tres, maldiciendo, sudando, con los músculos del cuello tensos. La madera crujió, se arqueó, pero no se movió un dedo. Ramón, desde abajo, veía las astillas caer en cámara lenta. Entonces la casa hizo algo peor que resistir, devolvió. Una fuerza, imposible de explicar, empujó hacia abajo. Los hombres soltaron la tapa a la vez, como si les hubieran golpeado las manos con un martillo invisible. Vargas tropezó y cayó de espaldas en los peldaños. La antorcha se le escapó a Ramón y fue a rodar a un rincón del sótano, donde quedó ardiendo tumbada, tiñendo de luz oblicua las marcas de las paredes. Durante unos segundos nadie se movió ni respiró. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era simple ausencia de sonido,
Era expectativa. Algo en la cabaña estaba pendiente de cada latido, de cada inhalación. «Nos quiere abajo», dijo Herrera con la voz ronca. Olmedo le lanzó una mirada feroz. «Lo que quiera esta casa me importa poco, no nos tendrá aquí como ratas». Pero cuando volvió a empujar la tapa, esta vez con toda la rabia de un soldado que se niega a obedecer el miedo, la madera ni siquiera crujió. Permaneció cerrada como si la abertura nunca hubiera existido. «No insiste mucho», susurró Vargas. «Tal vez sea peor que salgamos ahora». «Cállate», escupió Olmedo. «No necesitamos tus pensamientos de enterrador». Ramón se apartó de la escalera, de espaldas a la pared. La antorcha, desde el rincón, seguía ardiendo. En su luz vacilante, las marcas en la piedra comenzaron a parecerse demasiado a rostros. Rostros alargados por el tiempo, por el hambre, por el miedo. Uno de esos rostros, dibujado a medias en un conjunto de líneas torpes, se parecía al suyo, no porque estuviera bien hecho, sino por la mirada. Un par de puntos negros, hundidos, que contenían algo entre culpa y agotamiento. A su lado, una figura más pequeña, casi pegada, con un brazo levantado. «¿Ves eso?», murmuró Paredes, que también se había fijado. «Es casi como...». No terminó. «Pero Ramón sí, como la puerta», dijo. Nadie preguntó qué puerta. La voz volvió entonces, más baja, pegada al oído de Ramón, tan íntima que por un momento sintió que provenía de dentro de su propio cráneo. «Aquí abajo no hay puertas que cerrar, Ramón, solo cuentas que ajustar». Sus manos empezaron a temblar, no solo por él. Al alzar la vista, vio a los otros hombres, cada uno con una sombra distinta en la cara. Herrera apretaba la mandíbula, como quien espera un golpe. Medina no dejaba de mirar hacia la escalera, como si esperara ver aparecer tras la tapa el rostro de alguien conocido. Paredes. Tenía los ojos perdidos en un punto del muro donde no había dibujo alguno, como si viera otra cosa superpuesta. La cabaña no conocía solo sus nombres, conocía sus heridas. «No nos quedaremos aquí abajo», insistió Olmedo. «Si la tapa no se abre, encontraremos otra salida. La piedra cede, la tierra también». Pero sus palabras flotaban en el aire como promesas de oficial que ya no tiene ejército. Ramón lo sabía. Había seguido órdenes así antes, y sabía también cómo terminaban. Un ruido distinto, suave, corrió por el techo del sótano. No era el golpe de algo pesado, sino el roce de pasos, pasos lentos, arrastrados, que iban y venían justo encima de sus cabezas. «Arriba no hay nadie», dijo Medina, casi en un sollozo. Ramón se atrevió a pensar lo que ninguno quería decir. «Tal vez ya no seamos los únicos aquí». La antorcha crepitó, y por un segundo su llama dibujó la sombra de una figura sobre el muro. No era la de ninguno de ellos. Era una sombra de proporciones desparejas, con los brazos demasiado largos y la cabeza inclinada hacia un lado, como si observase de reojo. Cuando la luz vaciló, la sombra no desapareció del todo. Se quedó un instante más, como si la piedra la hubiera aprendido. Fue entonces cuando la cabaña jugó su siguiente carta. Les devolvió la guerra, no con cañones ni disparos, sino con sonidos que no tenían lugar allí. El latido de un tambor militar, lejanísimo. El grito de un oficial dando una orden, el gemido de un caballo herido, voces superpuestas de hombres, pidiendo agua, llamando a sus madres. Todo eso entró en el sótano sin que se oyera fuente alguna, mezclándose con el crepitar de la antorcha y el temblor de los hombres. La piedra no era piedra, era memoria. Ramón se llevó las manos a la cabeza. El tambor retumbaba en su pecho. Oyó la orden de cerrar la puerta. Vio en la pared la figura del niño gritando transformarse en un rostro concreto, con ojos que conocía. Y entonces las voces cambiaron. Ya no eran hombres de la guerra, eran niños, mujeres, viejos, gente encerrada, gente golpeando desde dentro, golpeando exactamente como algo había golpeado la trampilla minutos antes. No todos oyeron lo mismo. Herrera, paralizado, veía en los dibujos del muro las siluetas de los hombres que había abandonado en una retirada. Medina oyó de nuevo el disparo que mató a su hermano por error en una noche de confusión. Paredes sintió el fuego subir por sus piernas, como aquel día en la aldea. La cabaña no mostraba un único recuerdo, mostraba el peor de cada uno. En medio de todo, la voz se dirigió otra vez a Ramón, dulce como una confidencia. «No tienes que seguir oyéndolos. Hay una forma de callar las voces.
siempre la hay. Por un instante, Ramón le creyó. La cabaña estaba suspendida sobre ellos como una bestia dormida, pesada y llena de respiraciones antiguas. El sótano vibraba con ecos que no pertenecían a ese tiempo, una mezcla imposible de pasos, órdenes militares y llantos que no era igual para ninguno, pero que destrozaba a todos, por dentro. Nadie sabía si llevaba minutos o horas allí abajo. La luz de la antorcha parecía un sol débil, rodeado por un ciclo interminable de sombras que se contraían y dilataban, como si escucharan. Ramón estaba de rodillas, las manos en las sienes. Cada latido era un incendio. La voz que lo perseguía desde la noche anterior se transformaba, adoptando matices familiares. El timbre quebrado de la mujer que él había visto gritar tras la puerta del granero, las súplicas del niño, el grito de un compañero que no había podido salvar. Era como si el sótano condensara todos los rostros que se desvanecieron en la guerra, todos los nombres que él trató de olvidar y ahora regresaban reclamando un juicio. Olmedo, en cambio, se sostenía por pura disciplina. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando un recuerdo amargo. Miraba la escalera cerrada por la trampilla, con un odio que solo los soldados viejos conocían. Odio a una orden imposible de cumplir. Odiaba estar atrapado. Odiaba que sus hombres estuvieran perdiendo el control. Odiaba haber conducido a todos a ese claro. Pero sobre todo, odiaba que la cabaña le recordara el día en que él dejó a sus propios reclutas, cubriendo una retirada sin regresar jamás por ellos. Herrera, apoyado contra una pared, tenía los ojos muy abiertos. La llama de la antorcha temblaba y él temblaba con ella. Lo que veía no estaba en las piedras, pero sí en su memoria. Cuerpos en marcha, figuras tambaleantes, un compañero que lo insultó antes de morir porque sabía que Herrera había robado su parte del botín. «No vuelvas sin mi parte», le había dicho. Él nunca volvió. Ahora, la sombra de ese hombre se formaba y deformaba en la esquina más oscura del sótano. Vargas respiraba rápido, como si no hubiera suficiente aire. Tenía las manos tensas sobre los muslos y repetía, sin mover los labios, nombres de su familia que tal vez ya no vivía. «Nos van a enterrar aquí», murmuró al fin, mirando al techo húmedo. «Nos van a enterrar igual que enterraron a los otros». Nadie sabía si se refería a las marcas en las paredes o a los fantasmas de sus propias campañas. Medina lloraba en silencio. No eran sollozos grandes, eran lágrimas pequeñas, rápidas, como las de un niño que no ha terminado de entender por qué tiene miedo. Su hermano había muerto a causa de un disparo perdido que él mismo había disparado una noche de confusión, y ahora las voces se lo repetían al oído. «Lo ves, ¿verdad? No fue el enemigo. Fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú». Pero el que peor estaba era Paredes. Paredes se había quedado pegado a una de las paredes del sótano, leyendo con los dedos las marcas profundas, los nombres incompletos, las rayas que contaban días como si fueran golpes de un tambor militar. Sus labios se movían, murmurando algo inaudible, y por momentos parecía que estaba rezando, por momentos parecía que estaba escuchando una respuesta. «No están muertos», susurró de pronto, sin mirar a nadie. «No del todo». «No digas estupideces», gruñó Olmedo. «No están muertos», repitió más alto. Escucha, capitán. Son los mismos sonidos, igual que en la aldea, igual que aquel día. Todo se repite cuando uno no lo confiesa». Ramón sintió un escalofrío. Paredes, que siempre había sido duro como una piedra, tenía la mirada de alguien que ya había cruzado una línea. La cabaña parecía notar esa grieta. La voz se deslizó otra vez entre ellos como una hebra de humo. «No todos pueden cargar las culpas. Algunos deben pagarlas». Ramón se llevó una mano al pecho. La frase había sido dirigida a él, lo sabía. Era como si la cabaña hubiera decidido que su nombre debía ser pronunciado en cada grieta del muro. Herrera, sintiendo también el peso invisible sobre el aire, gritó: «Basta, salid de mis oídos, salid de mi cabeza». Y entonces lo que ocurrió no fue producto del miedo, sino del pánico puro. Herrera empujó a Vargas cuando éste intentaba acercarse para calmarlo. Fue un empujón torpe, pero Vargas estaba apoyado en un montón de tierra suelta. Cayó de lado golpeándose la cabeza contra la piedra. Un ruido seco, contundente, llenó el sótano. Medina gritó. Olmedo corrió hacia él. Paredes retrocedió,
Murmurando algo entre dientes, Ramón sintió la garganta cerrarse. Vargas quedó inmóvil. La sangre escurría por la sien en un hilo fino, oscuro como las sombras del sótano. «No, no fue intencional», gritó Herrera retrocediendo. Él vino hacia mí. Él». Pero la cabaña no necesitaba que él terminara la frase. El sótano entero pareció contener la respiración, como si hubiera estado esperando ese ruido, ese golpe, esa mancha roja. Las voces se mezclaron en un murmullo que subía entre las piedras. Uno cae, uno cae, uno cae. Ramón sintió que un vértigo brutal lo atravesaba. Su mente, desordenada, encontró una lógica enferma en lo que escuchaba, como si la cabaña le estuviera explicando un equilibrio que debía cumplirse. «Esto es culpa tuya», murmuró Paredes, señalando a Ramón sin parpadear. Ramón dio un paso atrás. «¿Qué dices? Esta casa no empezó hasta que escuchó tu nombre», continuó Paredes. «No hizo ruidos, no raspó, no habló, hasta que tú llegaste. Algo quiere ajustar cuentas contigo, algo que dejaste atrás». Olmedo giró bruscamente hacia él. «Paredes, cierra la boca. No digas esa clase de cosas frente a hombres cansados. Esto es una cabaña vieja nada más». Pero las palabras perdieron fuerza, porque en ese momento el techo volvió a crujir. Pasos lentos, arrastrados, recorrieron la superficie. Pasos que imitaban el ritmo cojeante de alguien que Ramón había visto quemarse vivo muchos años atrás. Ramón sintió el mundo inclinarse. Las paredes parecían estrecharse. El nombre Ana brilló un instante bajo la luz de la antorcha, como si la piedra respirara junto a ellos. La voz se oyó por última vez esa noche, clara como un hilo en la oscuridad. «Uno ya cayó, Ramón. Falta el resto». Cuando la antorcha casi se apagó, las sombras del sótano se movieron como si hubieran dado un paso hacia ellos. Y fue allí, en ese segundo detenido, que algo dentro de Ramón se quebró. No fue un quiebre ruidoso. Fue interno. Fue definitivo. El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera tapado la boca de la selva desde arriba. No se oía viento, ni insectos, ni ramas. Nada. Solo la respiración entrecortada de los hombres atrapados en el sótano, el chisporroteo débil de la antorcha muriendo y un latido que no parecía pertenecer a ninguno de ellos, sino a la propia cabaña. Ramón permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. El golpe que mató a Vargas seguía resonando en su mente, pero no como un accidente, no como un hecho aislado. Era un recordatorio, un eco del granero, de la puerta, del fuego que él mismo ayudó a prender por obediencia o cobardía. Su culpa, antes enterrada, ahora tenía forma, aliento y la capacidad de hablar. La voz volvió a él, casi amable. «Ya no puedes esconderte, Ramón. La guerra te hizo testigo, pero la cabaña te hará juez». Olmedo intentó recuperar el mando, con una serenidad que apenas sostenía. «Escuchadme bien», dijo, aunque la voz traicionaba temblor. «Si empezamos a acusarnos como animales, esa casa nos devorará uno por uno. Vamos a subir. Vamos a salir de aquí, aunque tengamos que romper la pared con nuestras propias manos. ¿Y dejar el cuerpo aquí?», interrumpió Herrera, mirando nervioso a Vargas. «Eso trae mala suerte. Lo van a oír. Van a venir». «¿Quiénes?», preguntó Olmedo crispado. «No hay nadie aquí más que nosotros y nuestras sombras». Pero incluso él sabía que era mentira. Los pasos de arriba continuaban, ahora más marcados, más pesados, como si el piso cediera bajo algo que caminaba en círculos. Paredes giró lentamente hacia Ramón, con una mirada que no era la suya. Había algo roto en él, pero no quebrado, reorganizado. La cabaña había encontrado un canal en su mente y ahora bebía a través de él. «No fuimos nosotros», dijo con un hilo de voz. «Fue él. Él es el que debe pagar. Él trajo esto». Ramón dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo?» «Que tú cerraste la puerta aquel día», susurró Paredes, «que dejaste que ardieran, que dejaste que gritaran hasta quedar en silencio. Y ahora estamos aquí, como ellos». El sótano pareció encogerse. Las paredes sudaban humedad. La antorcha lanzó una chispa que se apagó en el aire, dejando más sombra que luz. «No sabes de qué hablas», dijo Ramón, pero su voz era la de un niño atrapado, no la de un hombre armado. La cabaña sabía, la cabaña recordaba. Herrera, confundido y tembloroso, levantó el cuchillo. «Tal vez, si lo entregamos, tal vez la casa nos deja salir»,
¡Baja la mano!, rugió Olmedo, golpeando la piedra con el puño. Ningún hombre se entrega a sombras, ningún hombre se entrega a una pared. Pero incluso mientras gritaba, Ramón vio que él también lo miraba con duda, con miedo, con una sospecha que no habría nacido sin ayuda del lugar. La voz habló otra vez, clara como un presagio. Uno cayó por accidente, los otros caerán por decisión. Ramón se sintió estremecer, no por el mensaje, sino porque sintió que la voz ya no estaba afuera, estaba detrás de su propio pensamiento, como si una segunda conciencia estuviera germinando dentro de él. Paredes avanzó un paso, Herrera lo imitó. Medina, pálido y llorando, murmuraba el nombre de su hermano muerto. Ramón retrocedió hasta sentir la espalda contra la pared. No, susurró, no voy a repetirlo, no voy a hacerlo otra vez. La cabaña sonrió en la oscuridad. No podía verse, pero todos lo sintieron. Una curva, invisible en el aire, una satisfacción antigua. Las paredes comenzaron a susurrar con un tono de rezo. El fuego purifica, el fuego purifica, el fuego purifica. Ramón se cubrió los oídos. Las marcas en la piedra parecían arder con la luz de la antorcha agonizante. Las figuras dibujadas lloraban, gritaban, golpeaban. Todo el sótano vibraba como un tambor militar. Olmedo intentó intervenir, sujetando a Herrera por el brazo. «Estás dejando que el miedo te vuelva loco. Aquí nadie quiere morir». «Encerrado», rugió Herrera liberándose con violencia. «Aquí nadie quiere ser el siguiente en golpear la pared». La tensión explotó como un cañón. Herrera se lanzó hacia Ramón con el cuchillo levantado, pero el suelo traicionó su equilibrio. La cabaña inclinó una tabla solo un grado, suficiente para que tropezara. Paredes gritó. Medina se arrodilló cubriendo la cabeza y Olmedo empuñó la pistola, aunque sabía que solo tenía un disparo. Ramón actuó sin decidir, sin pensar, sin razonar, empujado por la voz, empujado por el sótano, empujado por aquello que sabía que necesitaba un verdugo. Herrera cayó de lado, golpeando el suelo. Su cuchillo rodó lejos. Ramón lo tomó antes que él. Lo tomó con una velocidad que no era suya, como si otra mano guiara la suya. La casa enmudeció un instante, un silencio expectante. La respiración de Herrera era un jadeo quebrado. «No, no lo hagas», suplicó. «No soy yo, es este lugar, por favor». Pero la voz habló dentro de Ramón. «No cerraste aquella puerta, pero cerrarás esta». El cuchillo bajó, una vez, y el sótano aceptó la ofrenda. Paredes gritó. Medina se cubrió la boca. Olmedo dio un paso atrás, atónito. No fue un acto lento, no fue una pelea, fue un juicio, uno que había estado esperando desde que entraron a la cabaña. Ramón dejó caer el cuchillo. Su respiración era calmada, extrañamente calma, demasiado. Sus ojos estaban vacíos, llenos no de rabia, sino de una extraña claridad. La voz dijo: «Ahora eres lo que siempre fuiste». Ramón levantó la vista, miró a los demás. Paredes retrocedió contra la pared. Medina comenzó a rezar. Olmedo, con la pistola temblando entre los dedos, murmuró: «¿Qué te ha hecho esa casa, Ramón?» Ramón sonrió apenas. «Nada que no estuviera ya dentro de mí». Y entonces, como si la cabaña celebrara su elección, la trampilla encima de ellos crujió y se abrió sola. La luz del fuego de arriba iluminó el rostro de Ramón, partido entre sombra y llama. La casa había elegido a su verdugo, y él ya había aceptado. La escalera parecía más larga al subir que al bajar, como si cada peldaño exigiera un tributo invisible. Olmedo emergió primero, con la pistola en la mano buena y el alma rota en la otra. Medina salió detrás de él, temblando, arrastrando los pies como un niño perdido. Paredes tardó más. Al salir se secó el sudor con la manga, pero sus manos no dejaban de temblar. Ninguno dijo palabra. Ninguno miró hacia atrás. Nadie quería pensar en el cuerpo de Herrera, ni en el de Vargas, ni en el eco de los gritos antiguos escondidos en la piedra. Ramón fue el último en subir, y la cabaña respiró hondo cuando su cabeza volvió a ver la luz. Allá arriba, el aire era denso, casi tibio. El fuego de la cabaña ardía como si hubiera recibido combustible recién echado, aunque nadie lo había tocado. Las sombras se movían sobre las tablas, suaves, alargadas, siguiendo un ritmo que no pertenecía al viento. Olmedo quiso hablar, quiso gritar órdenes,
pero fue como si las palabras se deshicieran en su garganta antes de nacer. En ese silencio espeso, Ramón miró a sus compañeros. No había odio en su rostro, tampoco culpa, solo una certeza profunda, como si por fin hubiera entendido su lugar en aquel claro olvidado por Dios. La cabaña lo miraba también, desde cada pared, cada viga, cada marca. Era imposible negar la sensación de que ese lugar lo había estado esperando desde mucho antes de que él naciera. La guerra nunca terminó, murmuró Ramón, con una serenidad que heló a los otros. Solo cambió de casa. La puerta de la cabaña, hinchada por la humedad desde que la vieron por primera vez, se abrió sola, lentamente, dejando entrar el aliento de la selva. No había viento, pero las hojas afuera vibraban como si un ejército en formación esperara en la oscuridad. Olmedo dio un paso atrás, sosteniendo el arma con ambas manos. Paredes comenzó a llorar. Medina cayó de rodillas. Ramón cruzó la puerta sin mirar atrás, y la cabaña, satisfecha, se cerró detrás de él sin hacer ruido, guardando para siempre los nombres de quienes no lograron salir, y dejando libre a aquel que ya no temía convertirse en lo que la casa siempre supo que era, un verdugo nacido del fuego.